Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 16, versículos 13 al 19. En aquel tiempo, al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron: unos que Juan Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Él les preguntó: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y dijo: Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le respondió: Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo había revelado nadie de carne y hueso, sino mi Padre que está en el cielo. Ahora te digo yo: tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La Iglesia recuerda hoy la Cátedra de San Pedro. Esta fiesta litúrgica de alguna manera nos recuerda la preeminencia de lo que es la tarea, la misión, el servicio del delegado de Cristo en el mundo. Hablamos del Santo Padre. La experiencia de 2000 años de la Iglesia Católica y las múltiples divisiones de muchos grupos llamados cristianos no católicos nos muestran ese inmenso servicio de unidad que ofrece el papado, el pontificado a la Iglesia. Baste solamente esta cifra: en América Latina hay más de 30.000 iglesias cristianas no católicas, más de 30.000 iglesias cristianas no católicas, y siguen creciendo. Son 30.000 interpretaciones distintas de la Sagrada Biblia. Son 30.000 cabezas o líderes o pastores distintos. Son 30.000 formas distintas, aunque en general tengan una línea común, pero tienen sus diferencias de celebrar sus cultos, sus celebraciones cultuales. Tienen algunas desde 100 adeptos, 150 adeptos, hasta otras más grandes que tienen 2-3 millones de adeptos. La Iglesia Católica, gracias a este ministerio petrino, este servicio del apóstol Pedro y en él delegado a todos los papas, ha permanecido en general en unidad a pesar de los mares embravecidos de la historia. Ciertamente han habido dos grandes cismas, con Miguel Cerulario en el año 1054, donde salió la Iglesia Ortodoxa, pero con la que hay excelentes relaciones, y luego el gran cisma protestante con Martín Lutero, Calvino y Zwinglio en el siglo XVI. Pero la Iglesia de Pedro puede mostrar una sucesión apostólica ininterrumpida, desde el apóstol Pedro, de ahí Lino, Cleto, Clemente y hasta el Papa Francisco, hay una sucesión de los apóstoles ininterrumpida. Puede mostrar una unidad litúrgica a lo largo de 2000 años. Efectivamente, desde el año 153, estamos hablando de hace casi 1900 años, desde el año 153 se conoce la llamada fracción del pan, que en un 80-90% es la estructura fundamental de la Eucaristía, de la Santa Misa, tal cual como hoy la conocemos. Hay ministros válidamente ordenados, sacerdotes, en la llamada sucesión apostólica. Pedro ordenaría a unos seguidores, obispos, sacerdotes, y ellos a su vez a otros, y esos a su vez a otros, hasta los actuales. Todos venimos en la llamada sucesión apostólica. Los obispos claramente, nosotros simplemente sacerdotes por extensión de los obispos. Hay una unidad sacramental. Los 7 sacramentos, como reflexión de todos los textos neotestamentarios, están explícitamente desarrollados en la Iglesia a lo largo de 2000 años. Y sobre todo este tema del pontificado nos muestra que en el mundo de hoy, un mundo de tantas divisiones, un mundo de tantas polarizaciones, la figura del Papa es como un criterio uno, de verdad,
2 de unidad, 3 de caridad. Hablemos un poco de estos 3 criterios. Criterio de unidad. Cuando en la Iglesia Católica, que es como un jardín de flores, y hay aromas tan diversos, unos, digamos, en un sentido más progresista o más liberal, otros en un sentido más conservador, más de valorar la tradición. ¿Cómo conservar la unidad? La figura del Papa siempre ha sido la línea, la luz, la égida, de alguna manera el parámetro fundamental en torno al cual nos congregamos los 1.250 millones de católicos que hay en el mundo entero, y decimos, por donde el Papa nos vaya señalando luces, por ahí los católicos nos vamos orientando, así hayan, digamos, variaciones más o menos determinadas en las teologías, pero la unidad la garantiza el Santo Padre. Un criterio de unidad, un criterio de verdad. Cuando a veces hay tantas afirmaciones heréticas, cuando hay tantos errores doctrinales, el Papa nos señala un criterio seguro de verdad, de ortodoxia. Él por excelencia es el guardián del depósito de la fe, la tradición viva que la Iglesia ha guardado por 20 siglos del Evangelio, iluminado, enriquecido por la reflexión de los padres de la Iglesia, por los papas, por los concilios, por el llamado magisterio de la Iglesia. Esa tradición viva, ese magisterio eclesial, esa fidelidad a la palabra de Dios salvaguardada por 2000 años, es un gran servicio que presta el Papa, ese servicio a la verdad evangélica. Porque ustedes saben que a lo largo de la historia, el nombre de Dios se han armado guerras, el nombre de Dios se ha matado, el nombre de Dios se han conculcado, violado los derechos humanos. El Papa, de alguna manera, y sobre todo los papas del siglo XX, tienen ese servicio tan importante. Defensores de la vida, defensores de la familia, defensores del amor, defensores del respeto por el cuerpo, defensores de una ideología o ideologías materialistas, destructivas, elitistas, fascistas, clasistas. De alguna manera, los pontificados, sobre todo los del siglo XX, han sido verdaderos servicios a la verdad evangélica. Finalmente hablamos de un tercer servicio, el servicio a la caridad. Y en esto tenemos un Papa de lujo. Es el Papa de la Misericordia, y algunos dicen así pasará a la historia. Es el Papa de la bondad, es el Papa del pueblo, es el Papa de los pobres, es el Papa que habla y es la voz de los sin voz, es el Papa que visibiliza los invisibles. Qué hermosa esta fiesta de la Cátedra de San Pedro, cuando reconocemos en la figura del pontificado, del papado, encarnado en una persona concreta, el Papa Francisco, este servicio a la unidad, a la verdad, a la caridad. Verdaderamente le decimos con orgullo, vicario de Cristo, delegado de Cristo en la tierra. Esto no es una arbitrariedad de la Iglesia como algunos agnósticos, ateos, o peor aún, anticlericales a rajatabla, anticatólicos, de alguna manera radicales, afirman. Si miramos el texto evangélico de hoy, de Mateo 16, versículos 13 al 19, Jesús no puede ser más explícito cuando le dice a Pedro, dichoso tú, Simón Pedro, hijo de Jonás, porque eso que has dicho no te lo ha revelado nadie de carne y hueso, sino mi Padre que está en el cielo. Ahora yo te digo, tú eres Pedro, tú eres piedra, y sobre esta piedra edificaré, construiré mi iglesia, no mis iglesias, mi iglesia en particular, en singular, y el poder del infierno no la derrotará, el poder del mal no triunfará sobre ella. Te daré las llaves del reino de los cielos. Miren la potestad que le da Cristo a sus sucesores, a Pedro, y en Pedro a todos los papas. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Ese es el Papa, Padre y Pastor, el que tiene poder de atar y desatar, el que puede definir, más allá de que la palabra suene para la sensibilidad moderna un poco incómoda, puede definir dogmáticamente, como se ha definido, por lo menos de forma moderna, el dogma de la Inmaculada Concepción, por Pío IX, y el dogma de la Asunción de la Virgen por Pío XII. Uno descubre
con el Papa tenemos un camino cierto de la verdad. Con el Papa tenemos un camino cierto de la moral. Con el Papa tenemos un camino cierto de lo que es el Evangelio, no manipulado, no malinterpretado. El Evangelio vivido como Jesús quiere que lo hubiéramos comprendido nosotros. Gracias, Papa Francisco. Hoy es un día especial para orar por ti, para orar por los papas, especialmente cuando algunos dicen que los papas del siglo X, XI, de hace 1000 años, fueron papas donde hubo equivocaciones. Y es verdad, hoy decimos, pues si los papas de hace 1000 años se equivocaron, los papas de este tiempo, de hace 20, 50, 70 años, son papas santos. Por primera vez en la historia, en 2000 años de cristianismo, vamos a tener la canonización simultánea de los dos papas más queridos del siglo XX, los Juanes, así como nuestro cantante colombiano, los Juanes, Juan XXIII, el Papa Bueno, y Juan Pablo II, el líder carismático, el atleta de Dios. Señor, gracias por este Papa que has dado al momento providencial en la historia de la Iglesia. Gracias por llegar en un año tan especial, el año de la fe. Gracias porque cuando el mundo y la prensa, sobre todo anticatólica, quería devorar al cristianismo, agigantando, inflando los supuestos escándalos de todo orden, vino un hombre que con su serenidad, su humildad, su bondad, su dulzura, su mansedumbre, su sencillez y austeridad de vida, ha desarmado a los más ácidos detractores y enemigos de la Iglesia. Gracias, buen Dios, por el Papa Francisco, Papa Providente para este momento de la Iglesia. Hoy, fiesta de la Cátedra de San Pedro, es un día privilegiado para orar por nuestro Papa. Amén. Que tu cuerpo sea mi cuerpo, que tu sangre sea mi sangre, que tu luz sea mi ciudad. Deja que penetre en tu misterio, que me hunda en tu palabra. Tómame, Señor. Que vuelva a creer, y así podré volver a gritar que vivo tu amor, que voy hacia ti. La figura del Papa siempre ha sido la línea, la luz, la égida, de alguna manera el parámetro fundamental en torno al cual nos congregamos los 1.250 millones de católicos que hay en el mundo entero, y decimos, por donde el Papa nos vaya señalando luces, por ahí los católicos nos vamos orientando, así hayan, digamos, variaciones más o menos determinadas en las teologías, pero la unidad la garantiza el Santo Padre, un criterio de unidad, un criterio de verdad. Cuando a veces hay tantas afirmaciones heréticas, cuando hay tantos errores doctrinales, el Papa nos señala un criterio seguro de verdad, de ortodoxia. Él por excelencia es el guardián del depósito de la fe, la tradición viva que la Iglesia ha guardado por 20 siglos del Evangelio, iluminado, enriquecido por la reflexión de los padres de la Iglesia,
por los papas, por los concilios, por el llamado magisterio de la Iglesia. Esa tradición viva, ese magisterio eclesial, esa fidelidad a la palabra de Dios salvaguardada por 2000 años, es un gran servicio que presta el Papa, ese servicio a la verdad evangélica. Porque ustedes saben que a lo largo de la historia el nombre de Dios se han armado guerras, el nombre de Dios se ha matado, el nombre de Dios se han conculcado, violado los derechos humanos. El Papa de alguna manera, y sobre todo los papas del siglo XX, tienen ese servicio tan importante, defensores de la vida, defensores de la familia, defensores del amor, defensores del respeto por el cuerpo, defensores de una ideología o ideologías materialistas, destructivas, elitistas, fascistas, clasistas. De alguna manera, los pontificados, sobre todo los del siglo XX, han sido verdaderos servicios a la verdad evangélica. Finalmente hablamos de un tercer servicio, el servicio a la caridad. Y en esto tenemos un Papa de lujo. Es el Papa de la Misericordia, y algunos dicen así pasará a la historia. Es el Papa de la bondad, es el Papa del pueblo, es el Papa de los pobres, es el Papa que habla y es la voz de los sin voz, es el Papa que visibiliza los invisibles. Qué hermosa esta fiesta de la Cátedra de San Pedro, cuando reconocemos en la figura del pontificado, del papado, encarnado en una persona concreta, el Papa Francisco, este servicio a la unidad, a la verdad, a la caridad. Verdaderamente le decimos con orgullo, vicario de Cristo, delegado de Cristo en la tierra. Esto no es una arbitrariedad de la Iglesia como algunos agnósticos, ateos o peor aún, anticlericales a rajatabla, anticatólicos, de alguna manera radicales, afirman. Si miramos el texto evangélico de hoy de Mateo 16, versículos 13 al 19, Jesús no puede ser más explícito cuando le dice a Pedro: dichoso tú, Simón Pedro, hijo de Jonás, porque eso que has dicho no te lo ha revelado nadie de carne y hueso, sino mi Padre que está en el cielo. Ahora yo te digo, tú eres Pedro, tú eres piedra, y sobre esta piedra edificaré, construiré mi iglesia, no mis iglesias, mi iglesia en particular, en singular, y el poder del infierno no la derrotará, el poder del mal, no triunfación de los apóstoles ininterrumpida. Puede mostrar una unidad litúrgica a lo largo de 2000 años. Efectivamente, desde el año 153, estamos hablando de hace casi 1900 años, desde el año 153 se conoce la llamada fracción del pan, que en un 80-90% es la estructura fundamental de la Eucaristía, de la Santa Misa, tal cual como hoy la conocemos. Hay ministros válidamente ordenados, sacerdotes, en la llamada sucesión apostólica. Pedro ordenaría a unos seguidores, obispos, sacerdotes, y ellos a su vez a otros, y esos a su vez a otros, hasta los actuales. Todos venimos en la llamada sucesión apostólica. Los obispos claramente, nosotros simplemente sacerdotes por extensión de los obispos. Hay una unidad sacramental, los 7 sacramentos, como reflexión de todos los textos neotestamentarios, están explícitamente desarrollados en la Iglesia a lo largo de 2000 años. Y sobre todo este tema del pontificado nos muestra que en el mundo de hoy, un mundo de tantas divisiones, un mundo de tantas polarizaciones, la figura del Papa es como un criterio: 1, de verdad; 2, de unidad; 3, de caridad. Hablemos un poco de estos 3 criterios. Criterio de unidad. Cuando en la Iglesia Católica, que es como un jardín de flores, y hay aromas tan diversos, unos, digamos, en un sentido más progresista o más liberal, otros en un sentido más conservador, más de valorar la tradición, ¿cómo conservar la unidad? Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 16, versículos 13 al 19. En aquel tiempo, al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre?
Ellos contestaron, unos que Juan Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Él les preguntó, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y dijo, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le respondió, dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo había revelado nadie de carne y hueso, sino mi Padre que está en el cielo. Ahora te digo yo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. La Iglesia recuerda hoy la Cátedra de San Pedro. Esta fiesta litúrgica de alguna manera nos recuerda la preeminencia de lo que es la tarea, la misión, el servicio del delegado de Cristo en el mundo. Hablamos del Santo Padre. La experiencia de 2000 años de la Iglesia Católica y las múltiples divisiones de muchos grupos llamados cristianos no católicos nos muestran ese inmenso servicio de unidad que ofrece el papado, el pontificado a la Iglesia. Baste solamente esta cifra: en América Latina hay más de 30.000 iglesias cristianas no católicas, más de 30.000 iglesias cristianas no católicas, y siguen creciendo. Son 30.000 interpretaciones distintas de la Sagrada Biblia. Son 30.000 cabezas o líderes o pastores distintos. Son 30.000 formas distintas, aunque en general tengan una línea común, pero tienen sus diferencias de celebrar sus cultos, sus celebraciones cultuales. Tienen algunas desde 100 adeptos, 150 adeptos, hasta otras más grandes que tienen 2-3 millones de adeptos. La Iglesia Católica, gracias a este ministerio petrino, este servicio del apóstol Pedro y en él delegado a todos los papas, ha permanecido en general en unidad a pesar de los mares embravecidos de la historia. Ciertamente han habido dos grandes cismas, con Miguel Cerulario en el año 1054, donde salió la Iglesia Ortodoxa, pero con la que hay excelentes relaciones, y luego el gran cisma protestante con Martín Lutero, Calvino y Zwinglio en el siglo XVI. Pero la Iglesia de Pedro puede mostrar una sucesión apostólica ininterrumpida, desde el apóstol Pedro, de ahí Lino, Cleto, Clemente y hasta el Papa Francisco. Hay una sucesión